Lo que dicen, ¿no? Eso es lo que dicen. Después, bueno, si lo sacan a pedo en público ya es otra cosa. Bueno, hoy vamos a seguir, como les había dicho, con el diseño cuantitativo. Vamos a seguir profundizando porque el tema es que las interpretaciones de las investigaciones científicas en las diversas disciplinas del quehacer humano dependen del power. Sí, lo pasé hoy a la mañana, perdón, lo iba a pasar ayer a la tarde y me olvidé completamente. Lo estuve releyendo, lo estuve preparando, lo estuve corrigiendo y me olvidé de subirlo. Lo pasé hoy a la mañana. Lo tienen colgado, así que lo pueden, si tienen celular, lo pueden releer de ahí. Es clase 15, ¿no? La clase 15, sí, tal cual. La estadística lo que nos proporciona son medios gráficos y tablas para organizar y resumir los datos, para luego usar dicha información y sacar conclusiones. ¿Vieron cuando hablamos de la desocupación, cuando hablamos de las cuestiones de salud, cuando hablamos de por ejemplo, cuando hablamos de las cuestiones demográficas? Bueno, todo eso tiene todo un proceso. Esto es lo que vamos a ver hoy. Cómo llegamos de análisis de la pregunta-problema que siempre hablamos a cómo llegamos a las cuestiones demográficas o las cuestiones de desocupación o a las cuestiones de salud o a las grandes conclusiones de o una población o de un país o de una provincia. ¿Cómo es esos resultados o cómo es de una investigación que ustedes están haciendo? Entonces, por ejemplo, las estadísticas lo que tienen justamente es hacer generalizaciones o inferencias, que son las conclusiones, sobre la población. Puede ser sobre la población o sobre muestras. Recuerden que la población es sobre el total de las personas o de las unidades de análisis que ustedes quieren analizar. Recuerden que si ustedes quieren analizar el total de las personas diagnosticadas con diabetes en Matanza y van a analizar sobre cada una de las personas diagnosticadas con diabetes en Matanza en el año 2019, esa es su población, es el total. Sí. Ese es el total, esa es la población. Haríamos un censo. Si en cambio a nosotros se nos hace obviamente muy engorroso tomar todas las personas diagnosticadas, vamos a tomar una muestra, es decir, una parte de toda esa población. Bueno, acá ya esto lo veníamos viendo, hacemos nuestra pregunta-problema, nuestra formulación de los problemas de la investigación. El proceso empieza con una pregunta. ¿En cuál está, profe? ¿En cuál diapositiva? En la segunda. Empezamos con una preparación teórica del problema, una formulación de los problemas de la investigación, un proceso de trabajo que comienza con una pregunta y concluye con una respuesta. Surge una famosa pregunta-problema, que se trata de dar una respuesta con recolección y análisis de datos. Esto es lo que venimos haciendo nosotros, tratando de dar nosotros. Bueno, esto. Se definen nuestras unidades de análisis, nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, los adolescentes, ¿cuánto saben de sífilis? Estos son nuestras unidades de análisis. Por ejemplo, ¿cuánto se sabe del pixis? Por ejemplo, ¿cuánto se sabe de HIV en determinada población? Por ejemplo, ¿qué incidencia tienen los saberes socioculturales en la aplicación del calendario de vacunación? Ahí es donde se empiezan a definir las unidades de análisis que son nuestro objeto de estudio en nuestro recorte espacio-cultural. Por ejemplo, las personas diagnosticadas con diabetes en Matanza en el año 2019. Estas son nuestras unidades de análisis.
unidades de análisis las personas diagnosticadas con diabetes. Permiso, ¿lo puedo borrar? Sí. Sí. Perdón, Sí. permiso. Ah, gracias. Chicos, es socióloga. Yo no estaba. Soy socióloga, ¿no sabían? No, ¿Qué no pensaron que era? Vino una señora a explicar metodología de la investigación, metodóloga. No, bueno, Pero hay en realidad el metodólogos. profesor no dijo si usted eras, la duda no era si era o no era, la duda era si la materia era sociología. Y vino y nos sacó, se sacó la duda con nosotros. Claro, porque él me dice, da sociología, le digo, no, yo soy de método, yo doy Claro. metodología del estudio, pero soy Y socióloga. sí, porque si no, Claro, no tiene está. Bueno, estas son las unidades de análisis, las personas diagnosticadas en La Matanza. Después, luego de mi pregunta-problema, aparece la hipótesis, la posible respuesta a mi pregunta-problema. Recuerden que habíamos hablado de la hipótesis la clase ya pasada, que son las respuestas tentativas al problema de investigación, que luego vamos a ver si son refutadas o si realmente van a ser contestadas. Después eso vamos a ver con nuestros análisis de datos, si van a ser contestadas o no. ¿Qué es la hipótesis? Son las relaciones de las variables. ¿Se acuerdan lo que eran las variables que habíamos hablado en la clase pasada? Las características que toman las unidades de análisis. ¿Se acuerdan que las unidades de análisis toman características como sexo, toman características como nivel de estudio, sí, ¿cuál? Educación, nivel de estudio, ¿cuál más puede trabajar? ¿Cuál más puede tomar? A ver, si trabaja o no. Ahí puede entrar, profesora, si tiene una obra social. Trabajo, sí. Posee obra social. Bueno, estas son variables, porque puede ser varón, mujer u otra identidad de género. Puede ser nivel de estudio primario, secundario, universitario, terciario. Acá puede trabajar en monotributista, puede trabajar por cuenta propia, puede trabajar en relación de dependencia. Acá puede poseer o no nivel de estudio. Estas son las variables. Y la hipótesis va a ser que juegue, ¿no?, las variables, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es que las mujeres, los varones y otros, las mujeres diagnosticadas con diabetes tienen mayor continuidad en el tratamiento en relación a los varones. Acá hay otra variable, que sería mayor continuidad en el tratamiento, mayor o menor serían las categorías, continuidad en el tratamiento. Continuidad en el tratamiento mayor, menor. Entonces, acá hay una relación entre sexo y continuidad en el tratamiento. Esto es una hipótesis, es una relación entre variables, ¿sí? En este caso, en estas dos. Las mujeres esta es una posible hipótesis, puede ser al revés. Yo puedo pensar que los varones tengan mayor continuidad en el tratamiento que las mujeres, pero bueno,
Esto es una hipótesis justamente. Después en mis datos vamos a ver qué es lo que se cumple. Luego, las variables tienen relaciones entre sí, como habíamos hablado. Hay variables que son simétricas, que se influyen entre sí, que son variables que se influyen entre sí. Y después están, como acá, las variables asimétricas, que son las causa-efecto. Está la variable independiente y la variable dependiente. En el caso anterior, la variable independiente es el género, que es la causa, y la variable dependiente es la continuidad del tratamiento en relación a la continuidad al tratamiento, ¿sí? Es decir, que hay una causa y hay un efecto, ¿sí? Lo que no significa que siempre sea todo el tiempo sean inherentes. Es decir, a veces la continuidad del tratamiento puede ser independiente o dependiente, depende de nuestra hipótesis. Eso puede ir cambiando. Pero en este caso es dependiente, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? A ver, hay variables como género que van a ser independientes, porque el género no cambia por el nivel de estudio que tenga o por dónde trabaje, pero el resto pueden ser dependientes o pueden ser independientes. Eso va a ir cambiando de acuerdo a mis hipótesis. Luego están dentro de las variables cuantitativas, existen dos variables que son numéricas. En general, en las cuantitativas, las variables son numéricas. Están las discretas, que podríamos definirlas como cualquier variable que puede tomar un número finito de valores entre dos valores. Por ejemplo, el número de hermanos que toma una persona. Uno no tiene un hermano y medio, por ejemplo, o no tiene edad, en general uno no dice yo tengo 1 año y 2 meses, generalmente uno dice la edad cerrada que tiene, o por ejemplo, como vimos en la EPH, dice cuántos cuartos tiene. Entonces dice, tiene 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, depende de la cantidad de cuartos que tenga la casa. Esos son discretos porque son números absolutos, cerrados, no tienen números intermedios. En cambio, en la variable continua, acá existen números intermedios. Acá puede haber números infinitos. Por ejemplo, la altura. Yo por ejemplo mido 1,50, otro me dirá 1,65, otro me dirá 1,73, o por ejemplo un bebé, por ejemplo se ve mucho en las ciencias naturales, en la temperatura, en el peso, por ejemplo, no sé, si pesamos un bebé, o bueno, en la naturaleza se ven mucho los números continuos. En las variables cualitativas en general se usan nominales, que significa que son escritas, ¿no? No se usan casi numéricas. En las cualitativas se usan nominales, o no numéricas, como se le dice, que son la cualidad de la condición y características, ¿sí? Dentro de las características de las variables cualitativas, perdón que no quiero confundirlos, cualitativas, están las nominales, que solo definen al sujeto, como por ejemplo
identidad de género o sexo, solamente lo define entre varones, mujeres y otros, solamente lo define. O además le da un orden. Está también las ordinales, como por ejemplo máximo nivel de estudio, porque aparte de darle una característica, lo ordena. En nuestro nivel en nuestro país no es lo mismo tener primer grado que universitario, porque vos vas primero, después vas a secundario, después y después vas o a terciario o a universitario, o si querés también vas a universitario. Eso es ordinal, ¿sí? Que van ordenándose. Después existen las dicotómicas, cuando hay dos valores posibles, o polinómicas, cuando hay más de dos posibilidades posibles. El tema de las categorías. ¿Se acuerdan que las categorías eran las opciones que pueden tomar las variables? Si trabaja o no trabaja, si posee obra social o no posee, y si adhiere o no al tratamiento, ¿sí? Las categorías son los valores o las opciones que puede asumir una variable. Tiene que cumplir dos propiedades. Tienen que ser exhaustivas. La persona que contesta la encuesta se tiene que encontrar identificada en al menos una categoría de todas las que tiene presentadas. Por ejemplo, nivel de estudio, se tiene que encontrar en alguna. Si yo, por ejemplo, arranco de secundario y la persona tiene primario, ya la estoy dejando afuera. Entonces tiene que ser exhaustiva, ¿no? Entonces tiene que ser exhaustiva. Y luego tiene que ser mutuamente excluyente. Quiere decir que la persona debe elegir una sola opción de las que hay. Esto a veces es relativo, porque a veces le podemos dar la opción a la persona a que elija más de una de las categorías. Por ejemplo, en la pandemia podemos decir si tiene algún tipo de riesgo, algún factor de riesgo, y la persona puede decir que tiene obesidad y que puede ser hipertenso. Y ahí, bueno, ya se nos rompe la regla de que sea excluyente. Pero bueno, son normas que a veces se rompen en las mismas reglas de las opciones. Después, bueno, hacemos nuestro diseño de investigación, esto ya lo vimos, que la población, o elegimos si hacemos población o muestra, ya hablamos de la población y la muestra. Y finalmente llegamos a si vamos a hacer las encuestas. Las encuestas son el método de investigación y recopilación de datos que se usa en los métodos cuantitativos, son como el sinónimo de las entrevistas en el cualitativo. Los datos suelen obtenerse mediante procedimientos estandarizados, como yo les había mostrado en la EPH, son para todos iguales. Todas las preguntas se le piden a todas las personas iguales, para evitar sesgos, para evitar errores, para que todos contesten lo mismo. Y en general no es el investigador quien realiza el cuestionario, sino que lo hacen otras personas. La encuesta implica solicitar a las personas información que puede ser sobre salud, sobre un producto, sobre su hogar, sobre política. Eso es. Antes
era sobre papel, ahora con las nuevas tecnologías les habrá llegado sobre mail, les habrá llegado al teléfono, al celular. Eso, bueno, fue obviamente cambiando a partir de las nuevas tecnologías. Hacemos la ejecución, presentamos nuestra encuesta y vamos a la famosa matriz de datos, que ya lo habíamos presentado con la construcción de los datos, que era nuestro objeto de estudio o unidad de análisis, nuestra variable, las características de ahí y el valor que tomó la variable, es decir, qué opción eligió cada persona en cada categoría. Y armamos nuestra inmensa matriz de datos. Imagínense que la EPH tiene, creo que 20 preguntas y se hace a no sé cuántas personas. Acá tenemos una pequeña muestra de la matriz de datos. Se hace la organización y la presentación de los datos. Para organizar, resumir y tener una idea, acá ya empezamos con el análisis de datos. Vamos a ver cómo se comportan estos datos, que empezamos con una variable. Vamos a empezar, yo les voy a mostrar hoy una sola variable, que se llama tabla de distribución de frecuencia. Tabla de distribución de frecuencia. Vamos a empezar con una variable. Hay valores posibles y un número o porcentaje de veces que se repiten esos valores. ¿Sí? Puede tomar frecuencia absoluta, que son los números absolutos, es decir, la cantidad absoluta que va a tomar. La frecuencia relativa, que es el porcentaje. Frecuencia absoluta acumulada, es decir, la frecuencia absoluta, que sería el número absoluto, se va sumando, ahora lo vamos a ver en la tabla, y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí lo pueden ver ahora en la tabla? Sí. Bueno, esto es una tabla de frecuencia y se le llama a una sola variable. Lo estamos viendo, no es una hipótesis y no estamos viendo de dos variables. Estamos viendo solo de una, máximo nivel educativo. Estamos viendo una variable que es cualitativa y es ordinal. Recuerden que tiene un orden. No se pueden mezclar las categorías porque si no se pierde el orden. Si vemos al principio, vemos la frecuencia absoluta y vemos cuánta cantidad de gente contestó en cada categoría y vemos que el total fueron 50. Podemos ver que el total fueron 50. Que la mayor cantidad de gente contestó que tiene el primario completo, casi el 50%, ¿no? Sí. En frecuencia relativa, que es el porcentaje, ahí saqué todos los porcentajes. ¿Saben sacar el porcentaje? Sí. Bueno, ahí podemos ver que casi el 50% tiene el primario completo. Y después saqué todos los porcentajes y el total me dio 100, obviamente, porque se saca en base a 100. Y después, para hacer distintos cálculos que yo después les voy a explicar, se van sumando en frecuencia absoluta acumulada todas las frecuencias hasta llegar al total. Vieron que llega como al total de 50. Se van sumando 5, 25, 35 más 10, más 10, 45, más 5, 50. Y lo mismo pasa con los porcentajes. Eso es para luego ir analizando y haciendo diferentes inferencias o conclusiones de acuerdo
a las hipótesis o el estudio que nosotros hayamos hecho para llegar a este cuadro. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos porque los inundé con cosas nuevas. Hasta acá llegamos. La próxima clase vamos a seguir con diseño cuantitativo, con los cuadros, y vamos a seguir con, de a poquito, incorporando para luego llegar a 2 variables.